Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Grupo Legal y Fiscal de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Uno de los proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo, esto fue el 29 de julio, es parte de los temas centrales de la agenda pública de este año tan convulsionado, y es el proyecto de ley de reforma judicial. Y para tratar de comprender sus aspectos claves, convocamos a un panel de especialistas invitándolos a brindar sus aportes técnicos. Vamos a presentarlos muy brevemente. Ellos son el doctor Ariel Ariza, con una reconocida trayectoria en los claustros universitarios del derecho, en tribunales y en asociaciones judiciales. Es doctor en Derecho, es juez, actualmente se desempeña como titular de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, y es presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, de FAM, y anteriormente ha presidido el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe. También nos acompaña la doctora Karina Estefanía. Se especializa en Derecho Privado, es escribana, ex asesora en el Senado de la Nación, ex docente del Derecho Penal, parte especial en la Universidad de San Juan Bosco. Inició la carrera judicial en el año 1988. Como jueza de paz, fue secretaria de la Cámara del Crimen y jueza penal de garantías, y desde 2011 ejerce el cargo de jueza de la Cámara de Impugnación Penal de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Está con nosotros también el doctor Emilio Fontana, socio del estudio Allende Ferrante Abogados. Sus áreas de práctica son arbitraje y litigios civiles y comerciales, lealtad comercial, defensa de la competencia. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comisión de Derecho Procesal Civil y Comercial, entre otros. Cuenta con un posgrado de Derecho Empresarial y otro posgrado en Derecho del Transporte. Y por último está con nosotros también en este panel el doctor Alfredo Vítolo, socio de Nicholson y Cano Abogados, que a lo largo de su carrera profesional se ha concentrado en las áreas de derecho comercial y societario y también en las áreas de energía. Es presidente de Fores. Entre los años 2002 y 2003 fue consultor del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Es profesor en distintas universidades, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, entre otras asociaciones. Hoy no vamos a contar con la presencia habitual de Federico Godoy, coordinador de este comité, por un imprevisto de último momento, y sí nos acompaña en este espacio la doctora María Angélica Grisolía, socia de Beretta Godoy, a cargo del departamento corporativo. Será ella quien modere esta reunión en la mañana de hoy. María Angélica. Hola, buenos días a todos. Gracias, Laura. Gracias por la convocatoria para colaborar en este panel. Federico estuvo trabajando muchísimo en la organización, dejó un programa totalmente estructurado con todos los ejes y los puntos que consideramos claves para poder hacer un aporte en este tema, como vos señalaste hace un rato. Y fundamentalmente en este panel lo que vamos a tratar es de determinar algunos puntos en relación con el mapa judicial, cómo se encuentra en este momento, y su comparación con lo que plantea el nuevo proyecto de reforma, algunos temas relacionados con el sistema acusatorio, o como algunos ya están planteando una especie de sistema mixto, no un sistema netamente acusatorio en contraposición a los otros sistemas. También vamos a tratar otro eje en relación con los temas propios de la magistratura, los puntos sobre los que se pone especial interés en esta gran reforma, visionando un poco los temas de corrupción interna, pero también teniendo en cuenta la necesaria independencia que tiene que tener el Poder Judicial para poder cumplir con su rol efectivo, ¿no?
que creo que es el objetivo principal de la reforma, ¿no? Que se puedan cumplir las funciones, que exista una verdadera correlación entre lo que son los administrados, la administración de justicia, las causas y los fines que tiene y las obligaciones que tiene, obviamente, el sistema judicial en relación con la sociedad. También vamos a tratar un tema no menor, que es en toda esta nueva estructura el traspaso de lo que es la justicia no penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalmente vamos a hacer un análisis de los puntos sobre los cuales va a dictaminar, conforme al decreto del Poder Ejecutivo, el Consejo Consultivo que se ha formado a efectos de la implementación de esta reforma judicial. Le voy a ceder la palabra a Ariel, que nos va a ilustrar sobre un poco la estadística o falta de estadísticas de alguna forma en todo este sistema, para tratar de comprender cuál es un poco el organigrama actual que tiene la justicia en comparación con lo que se está proponiendo en el proyecto. Ariel, buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con todas y todos los asistentes a este prestigioso encuentro. Quiero comentar que el abordaje de los temas que mencionamos, concretamente del proyecto de ley con media sanción ya del Senado, lo vamos a efectuar desde el punto de vista que corresponde a la institución que me toca presidir, que es la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Es una entidad que nuclea la FAM a las asociaciones y colegios de magistrados de las provincias argentinas, es decir, a los sistemas judiciales provinciales. Ese es el enfoque desde el que tomamos nuestra mirada sobre este proyecto de reforma judicial. En FAM somos 15.700 operadores de los sistemas judiciales de las provincias, y me parece que aquí lo importante es destacar que nuestra mirada proviene de la respuesta judicial que merece el 87% de los casos que en el país se presentan como gestión de conflictividad. La mayor parte de la demanda ciudadana en asuntos laborales, de familia, penales, contenciosos, en definitiva, lo que tiene que ver con establecer las reglas de convivencia, tramita por los sistemas de justicia provinciales. Y esto, evidentemente, nos impone destacar inicialmente para qué vamos a discutir, cuál es el enfoque que tomamos respecto de una reforma judicial. Creemos que el compromiso que tenemos desde los sistemas judiciales como operadores es mejorar la calidad de la ciudadanía y efectuar reformas que redunden en una pacificación de la sociedad y en una mejora de los criterios para ordenar la convivencia en sociedad. Desde este punto de vista, que creo que tiene que ser el eje a partir del cual se analicen los canales de una reforma judicial, vemos que el proyecto que tuvo media sanción en el Senado se ocupa solo de uno de los aspectos que han estado fijados en la agenda pública, como es el desenvolvimiento de la justicia penal en lo federal con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ese ámbito también hay un espacio que comprende la ley, que es la transferencia de competencias penales a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queremos expresar desde la mirada que tenemos en las provincias argentinas que ese aspecto del proyecto que tiene media sanción ha constituido históricamente una aspiración de la Federación Argentina de la Magistratura. El artículo 129 de la Constitución Nacional, conjuntamente con la creación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dispone que la Ciudad Autónoma tendrá la facultad de contar con todas sus instituciones. Consideramos, por lo tanto, que este es un objetivo que lleva ya casi 25 años de postergación, y a través de lo que se regula en los artículos 29
a 34 del proyecto que cuenta con media sanción del Senado, se da satisfacción parcial a esta transferencia de competencias que estaba requiriendo un cumplimiento desde hace tiempo atrás. Esta transferencia de competencias dispuesta en el proyecto de reforma judicial ha generado visiones discrepantes también dentro de los sectores judiciales. Por eso aclaramos que los puntos de vista no son coincidentes, pero que nuestra Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial considera que no solo los ciudadanos de Buenos Aires cuentan con derecho a regir y a diseñar sus instituciones, y en particular las judiciales, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas del país aspiramos a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda diseñar su poder judicial, cubrir las vacantes de los juzgados que sean necesarios, establecer la mejor forma de resolver los conflictos de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en este punto observamos también que el proyecto cumple con una aspiración que era necesaria para esta concreción, que concierne precisamente a transferir los recursos indispensables para que esto se lleve a cabo. Estimamos que deben ser garantizadas, por supuesto, las condiciones para que los magistrados y las magistradas que opten por esta transferencia no pierdan ninguno de los resguardos que hacen al ejercicio de su función. Así es que este es uno de los aspectos que desde la Federación consideramos que todavía no es completo porque faltan el resto de las transferencias de competencias a los que también se va a aludir en este panel. Muchas gracias, Ariel. Y en todos estos procesos, obviamente, está de un lado, digamos, la visión de los funcionarios, pero también, por otro lado, tenemos la visión de lo que es las causas en sí, los administrados, los recursos, y obviamente aparejada toda una cuestión relacionada con la informatización, ¿no?, del sistema judicial, que tiene plena relación con toda esta reforma. Y para eso, Emilio, te queríamos consultar un poco cómo veías este traspaso desde el punto de vista técnico de tu competencia, de todo lo que es la justicia no penal, que de alguna forma va a estar administrada bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No te escuchamos, Emilio. A ver. Perdón, estaba muteado. Ahí estamos. Sí, bueno. ¿Vos me escuchaste? Gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Angélica, y muchísimas gracias a las autoridades de la Cámara por la invitación. Bueno, efectivamente, el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso Nacional no tiene prácticamente ninguna referencia a las competencias no penales de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, salvo una referencia al Fuero Civil y Comercial Federal y al Fuero Contencioso Administrativo Federal, del cual se preveía su fusión. Creo que felizmente esa idea se dejó de lado porque el Fuero Civil y Comercial Federal es un fuero muy especializado sobre temas de derecho marítimo, aeronáutico, etcétera, y hubiera sido lamentable que se fusionara con el Fuero Contencioso Administrativo, que tiene otras competencias. Lo que se prevé ahora en el proyecto, que tiene media sanción, es un tribunal conformado por 2 jueces en lo contencioso administrativo y un magistrado en lo civil y comercial federal, exclusivamente para resolver cuestiones de competencia entre ambas cámaras. Pero, de vuelta, no está la referencia a la justicia ordinaria, no penal de la Ciudad de Buenos Aires, que, como bien hizo referencia a Ariel, es la justicia que tiene relación con la vida cotidiana de la gente, con los temas de locaciones, expensas, temas laborales, ejecuciones de cheques, pagarés, etc. Yo creo que para responder a lo que nos demanda la Constitución Nacional y para
dar a la ciudadanía la oportunidad de contar con una justicia eficiente y que esté a la altura a lo que las circunstancias hoy nos demandan, habría que plantear esta reforma de la justicia ordinaria no penal de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de 3 ejes. El primero tiene que ver con la transferencia de la justicia nacional, o sea, la justicia ordinaria no penal, al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como se refirió anteriormente, el artículo 129 de la Constitución establece que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno con facultades propias de legislación y jurisdicción, sin mencionar cuál es el alcance de esa autonomía. Y por eso el tema se ha prestado a una cierta discusión, porque ciertamente la Constitución no dice que la Ciudad de Buenos Aires sea una provincia, ni establece explícitamente que deba tener un poder judicial con las mismas facultades que tienen los poderes judiciales de las provincias. De hecho, el artículo 75, inciso 12, que establece las facultades del Congreso de la Nación para dictar los códigos civil, comercial, etcétera, dice que deben ser aplicados por los jueces federales o provinciales, no menciona los jueces de la ciudad autónoma. En base a esas cuestiones de orden técnico y también sobre la base de la custodia, si se quiere, de la garantía de la inamovilidad que establece el artículo 110 de la Constitución, los jueces nacionales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, civiles, comerciales, etcétera, han manifestado sus reparos y se han dictado inclusive acordadas, hay acordadas, por ejemplo, de la Cámara Comercial, que son muy taxativas en cuanto al rechazo a esta transferencia. Sin embargo, por otra vía, por otro andarivel, en una dirección distinta se ha movido la Corte. Ustedes saben que luego de la sanción de la Constitución del año 94, el Congreso dictó la ley Cafiero, que prevé una transferencia muy restrictiva de competencias a la Ciudad de Buenos Aires y que de hecho se ha efectivizado a través de ciertos convenios muy parciales relativos a competencias penales. El tema, lógicamente, ya lleva muchos años y a fines ya del año 2015 habían pasado como 20 años y se dicta un fallo que es clave para entender cómo es la evolución actual de la jurisprudencia de la Corte, que es el caso Corrales, en el cual hay 2 votos, o mejor dicho, un voto conjunto de Lorenzetti y Maqueda, en el cual lo que dicen es, señores, en realidad los magistrados de la Justicia Nacional Ordinaria no son jueces federales. O sea, se rompe aquí con un esquema monolítico que traía la Corte de considerar que todos los jueces del Poder Judicial de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires son iguales. Dice, bueno, en realidad la Justicia Nacional Ordinaria está compuesta por diversos fueros, civil, comercial, laboral, que se encuentran aquí transitoriamente, porque en realidad la Constitución Nacional le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires el ejercicio de su plena autonomía, y esos fueros están aquí transitoriamente para un día ser transferidos a la ciudad. Esta postura se profundizó con el ingreso de Rosati a la Corte. En el año 2017 la Corte dicta un fallo, provincia de Córdoba, en la cual declara a la Ciudad de Buenos Aires aforada en los términos del artículo 117 de la Constitución. Ustedes saben que las provincias tienen derecho a la jurisdicción originaria exclusiva de la Corte, o sea, tienen derecho a no ser juzgados por los tribunales de otras provincias, ni por tribunales federales inferiores, solamente por la Corte. La Corte dice, en realidad la Ciudad de Buenos Aires
para no ser mellada en su autonomía, también tiene derecho a esa misma jurisdicción originaria, no obstante, no es en definitiva una provincia ni está mencionada en el artículo 117. Luego hay dos fallos interesantes en el año 18 y 19 que resuelven cuestiones de competencia. En el caso José Mármol, la Corte resuelve una cuestión de competencia entre jueces del Poder Judicial de la Nación, federales y nacionales ordinarios. Esta cuestión, que debería haber sido resuelta conforme al decreto 1285 por la Cámara del juez que previno, la Corte dice, bueno, en realidad estamos hablando de jurisdicciones que son distintas, aunque integran el mismo Poder Judicial. Por lo tanto, quien debe resolver esta cuestión de competencia es la propia Corte. Y por último, la causa Bazán del año pasado, en el cual se planteó una cuestión de competencia entre jueces nacionales, ordinarios, y jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que uno pensaría inmediatamente, bueno, aquí las jurisdicciones son distintas, tiene que resolver la Corte. La Corte dice, no, en realidad estamos hablando de la misma jurisdicción, porque estos jueces nacionales ordinarios están aquí transitoriamente para ser transferidos a la ciudad. O sea que quien tiene que resolver esta cuestión de competencia es el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En suma, hoy por hoy es claro que conforme la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, la transferencia debe realizarse, es impostergable. Por supuesto, debe realizarse previendo la correspondiente asignación de recursos que establece la Constitución y previendo las garantías necesarias para los magistrados, lo cual no es un tema muy sencillo. Los jueces siempre han requerido, digamos, que esta transferencia tengan su consentimiento. Actualmente, respecto de las competencias no penales, se establece que se deberá requerir el consentimiento de los jueces, pero no está claro qué pasará con aquellos jueces que queden dentro del Poder Judicial de la Nación, porque en definitiva estos jueces van a quedar en un fuero que poco a poco va a ir perdiendo causas y digamos no queda claro en definitiva con el paso del tiempo qué sucederá con ellos. Un segundo eje para una reforma judicial en la ciudad de Buenos Aires es la reforma del régimen procesal. El código que tenemos, muy bueno en su momento, ha quedado desactualizado. Las tendencias más modernas tienden a la oralidad del proceso, a un mayor protagonismo del juez como director del proceso, a la aplicación de principios tales como la inmediación, la celeridad. Hay un proyecto de ley que fue preparado el año pasado en el marco de Justicia 2020 que atiende a todas estas cuestiones y que sería muy bueno que sea considerado, que ese trabajo de 3 años en el cual intervinieron importantes procesalistas no se pierda. La tercera cuestión es el tema de la informatización del Poder Judicial. Allí el Poder Judicial de la Nación llevaba un camino bastante interesante en el cual se había avanzado en notificaciones electrónicas, notas electrónicas a los fines del artículo 133 del Código Procesal, la obligatoriedad de presentar copias digitales de los escritos en papel. Todo ese avance se detuvo en los últimos 4 años antes del comienzo de la pandemia. Solamente se avanzó en la digitalización de las ejecuciones fiscales. Y bueno, lamentablemente cuando llegó la pandemia en marzo, la Corte en algún momento tuvo que acelerar todo este proceso y permitir que se realicen presentaciones con firma electrónica. Fijémonos que en la provincia de Buenos Aires, quizás con menos recursos, se cuenta hace tiempo con firma digital no electrónica.
esa firma digital la tienen tanto su uso los jueces como los abogados, y hoy por hoy tenemos un expediente que es verdaderamente digital, o sea, un expediente que es, digámoslo así, absolutamente inmaterial. A partir de allí hay que avanzar en otras cuestiones. Hoy por hoy existe un uso cada vez más extensivo de la inteligencia artificial. Existen programas en uso ya en la justicia que no pueden reemplazar evidentemente el criterio judicial, pero sí son de gran ayuda para el uso de la justicia. En definitiva, porque no quiero restarle tiempo a mis colegas, 3 ejes para la reforma judicial de la Ciudad de Buenos Aires: transferencia de competencias, reforma procesal, informatización. Muchas gracias, Emilio, súper claro, y nos has dibujado un panorama de los ejes fundamentales para tener en cuenta tanto quienes están trabajando en forma activa en esta reforma o quienes la vamos siguiendo a modo de espectadores, ¿no? Viendo qué nos va a deparar al final. Y en estos temas tan cruciales y tan importantes para que la reforma sea efectiva, en lo personal soy una convencida de la importancia que tienen las diferencias, ¿no? De los distintos enfoques y las distintas alternativas con las que uno puede arribar a la solución de un problema, o a tratar de comprender algún dilema. Y en este punto, nuestro país tiene determinadas jurisdicciones que han implementado sistemas como los que se pretenden implementar a través de esta reforma. O sea, hay experiencia en el sistema acusatorio. Un ejemplo clave es toda la implementación del sistema acusatorio, sobre el cual nos va a poder ilustrar Karina, que en su provincia hace, creo que 14 años, ¿no? Que ya está implementado, y que obviamente cuentan con la experiencia tanto de la implementación como del resultado de esa implementación. Creo que hay temas fundamentales relacionados con lo que es la gestión de los juicios orales en este tipo de sistemas. Fundamental la independencia judicial, y algunos temas relacionados con quiénes son los jueces naturales que tienen que tener la intervención en los determinados temas y en las determinadas jurisdicciones. Así que creo que acá le cedo la palabra a Karina, que nos va a poder ilustrar perfectamente sobre estos puntos. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, en la provincia en la que trabajo desde hace muchísimos años, en el Poder Judicial, en el año 2006 fuimos pioneras. Existían un par de provincias que habían avanzado en la implementación del sistema acusatorio, pero lo cierto es que el Código Procesal Penal de Chubut era en aquel momento, incluso para aquellas provincias que ya habían comenzado a implementar el sistema acusatorio de avanzada, porque incluía en su organización judicial una serie de cambios que no tenían que ver únicamente con el procedimiento penal, sino también con la organización de la justicia. Esto es la creación de las oficinas judiciales, lo cual significaba un desmembramiento de la administración de los recursos humanos y materiales en cabezas de personas distintas a los jueces, y luego la conformación de los colegios de jueces de distintas instancias, incluyéndose en la jurisdicción la horizontalidad en materia de revisión de ciertas decisiones. Pero antes de avanzar sobre las características propias del Código Procesal Penal de Chubut y sobre cómo resultó esta implementación, teniendo en cuenta que hemos sido convocados para opinar sobre
la reforma judicial, que podría ser la reforma judicial o reorganización judicial, porque cuando uno recurre a la letra del proyecto es difícil esquematizar o pensar cuál es el mejor concepto que define los cambios que allí se proponen. En este punto entiendo que hay un consenso social y político amplio en la necesidad de modificar el sistema judicial penal en el fuero federal, pero no me voy a detener en las críticas al respecto, sí dejar en claro que una de ellas tiene que ver con el actual código de procedimiento que se aplica en el fuero federal y en el fuero nacional, en tanto es un sistema que, además de ser inquisitivo y que sobre él recaen todas aquellas críticas respecto de la imparcialidad, también es un sistema escrito que, lejos de ser célere, da cuenta de los obstáculos que se presentan en el procedimiento para avanzar y llegar a una sentencia como resolución final y luego que ésta adquiera firmeza. Y es en este sentido en el que el proyecto que eleva el Ejecutivo no parece encaminarse a poner en marcha el sistema acusatorio, a pesar de que la letra de la ley menciona que sería puesto en vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tanto para la justicia federal de esta ciudad como de otras provincias que todavía no están puestas en vigencia en el término de 3 años. Ello porque los cambios que se proponen en la conformación de la organización judicial, esto es la creación de una cantidad, permítanme el término infernal, de juzgados, tribunales orales y cámaras de impugnación, no se condice con las necesidades que deben tenerse en cuenta cuando se pretende implementar un sistema acusatorio. Paralelamente, se crean una cantidad de cargos de ministerios públicos fiscal que se presentan como insuficientes para quienes conocemos cuáles son los recursos humanos que realmente van a tener que afrontar los cambios procesales que contiene un proceso acusatorio. En esto me interesa a mí mencionar cuáles son los aspectos más importantes que contiene un proceso acusatorio y que deben ser considerados a la hora de reorganizar los tribunales para su puesta en vigencia. En primer lugar, como dejé entrever con lo dicho, es la necesidad de transferir definitivamente la investigación y la facultad acusatoria al Ministerio Público Fiscal, lo cual impone que sea el Ministerio Público Fiscal el centro del refuerzo, tanto en recursos humanos como recursos materiales. A la par de este refuerzo, también deben reorganizarse los tribunales, pero aquí entra en juego dos principios procesales que deben acompañar necesariamente la puesta en vigencia del proceso acusatorio, cual es la oralidad del proceso y la no delegación de las resoluciones judiciales. Y en este aspecto, claramente lo que ocurrió en Chubut y debió resolverse rápidamente fue que efectivamente para cumplir con estas dos principios procesales era necesario la designación de más jueces, no en la cantidad que se presenta en el código, en el proyecto que se elevó al Congreso y está en su tratamiento, pero además se reducen los estamentos de funcionarios o secretarios, porque evidentemente
al desaparecer la delegación, esto es, que las resoluciones sean adoptadas en audiencia por los magistrados, efectivamente no era necesario aumentar estas categorías, y sí la de los que deben tomar las decisiones, que son los jueces. Y aquí nuevamente en el proyecto se observa cómo se refuerzan los estamentos intermedios, lo cual, como dije, contradice en un todo el espíritu que tiene cualquier proceso acusatorio. Y en este punto es interesante remarcar cómo está regulada la puesta en marcha de los juzgados que crea el proyecto de ley, y tiene que ver con las subrogancias que allí se proponen para cubrir en el primer periodo aquellos juzgados que no tienen actualmente, no estarían cubiertos actualmente por magistrados y funcionarios y por magistrados elegidos por el Consejo de la Magistratura con el acuerdo del Senado. La propuesta es que sean cubiertos por jueces o juezas subrogantes, y esto ha demostrado, para quienes conocemos el funcionamiento, es que ello, en lugar de eliminar la delegación, refuerza, pues son los funcionarios y secretarios de los juzgados que se subrogan los que terminan resolviendo en definitiva las causas que tramitan ante los mismos, y creo que este aspecto del código realmente merece que, de ser aprobado en el Consejo, en la Cámara de Diputados, una modificación para evitar esta práctica que lejos de mejorar el servicio de justicia, le afecta su calidad. El otro aspecto que no tiene en consideración el proyecto es la revisión de ciertas decisiones judiciales, penales, que merecen ser rápidas y mediante un recurso sencillo, fundamentalmente las medidas de coerción que se dictan durante el procedimiento penal. Y esto digo porque se aumentan la cantidad de cámaras de apelación en todo el país, no solo en la capital federal, cuando en este sentido se aconseja que las revisiones de estas medidas sean efectuadas por tribunales de impugnación, o si quieren colegios de impugnación, pero que integren los mismos tribunales. Esto es la horizontalidad en la revisión de las decisiones interlocutorias que se dictan en el proceso penal. De allí que también consideramos que este aspecto presenta una falencia, por lo menos en la previsión de cómo seguirán organizados los tribunales. Es que la principal dificultad que advertimos de ponerse en vigencia este proyecto en caso de ser sancionado es que se está expandiendo de una manera desorbitante todo el fuero federal, lo cual constituirá un obstáculo a la hora de poner en marcha el sistema acusatorio, porque se deberá desandar este camino que no es un avance hacia ese objetivo, sino un retroceso. Y por supuesto, la crítica que lamentablemente en Chubut también debemos hacernos cargo de lo que ocurre, es que cuando se prevé la puesta en vigencia de un sistema acusatorio y se deja por fuera la puesta en vigencia del juicio por jurado, luego esa implementación se retrasa, tal es así que nuestro Código de Procedimientos, a pesar de tenerlo previsto en su normativa, quedó supeditado a su implementación, y en 14 años no hemos logrado ponerlo en vigencia. En el proyecto pareciera no tener en cuenta esta posibilidad,
al menos en forma inmediata, y creo que sería profundizar la deuda histórica que tenemos con la implementación del juicio por jurado, que en materia de delitos contra la administración pública creo que es una herramienta que contribuirá efectivamente en darle al Poder Judicial mayor legitimidad, no solo por quienes tomarán la decisión, sino porque efectivamente será un aporte de democratización del Poder Judicial. Si nos comparamos con la provincia de Neuquén, que a la vez que puso en marcha el sistema acusatorio, también puso en vigencia el juicio por jurado, advertimos que deben ir de la mano y no pueden ser supeditados en el tiempo para que efectivamente ello comience a funcionar a la par. Y bueno, como último dato a tener en cuenta es efectivamente que el proceso de Chubut también contuvo en su implementación la eliminación del expediente, y que viene de la mano con la oralidad. Entonces, desde la práctica ya no contamos con esa herramienta que produce tantos efectos negativos para quienes trabajamos en el Poder Judicial, y lo escrito se limita a un legajo de prueba que produce el Ministerio Público Fiscal, y luego dejar constancia de las comunicaciones procesales importantes a los fines de garantizar el debido derecho de defensa. No más que eso. Por supuesto que esto va de la mano con debido defensa. Por supuesto que la digitalización o el uso de la informática, en tanto en materia penal, en Chubut, al menos desde hace 4 años, tenemos todo el expediente, que no quisiera llamarlo así, sino carpeta judicial o legajo de prueba digitalizado, que se integra fundamentalmente con de las audiencias realizadas con presencia de las partes, y que son las que en las que constan cómo se toman las decisiones judiciales. Entiendo que sí, perdón. Bueno, que estos son los aportes. Claro, y teniendo en cuenta estos puntos tan importantes que fuiste marcando de lo que se debería tener en cuenta para que la implementación sea exitosa y cumpla el fin que persigue, ¿no? Estoy pensando en que todo este nuevo mecanismo por el cual, que por ejemplo es el Ministerio Público Fiscal el que va a tener muchísimas herramientas y muchísima liberalidad para poder producir la prueba, ¿no? Y el efecto de la valoración que esa prueba después va a tener, a diferencia del sistema que tenemos hoy, ¿no? En el cual es sumamente tedioso y complicado la documentación, ¿no? De esas pruebas. Estamos pasando hacia este otro sector, hacia este otro modelo, y un poco lo que nos explicabas en relación con las decisiones judiciales y su análisis y la forma en que se van a implementar. Creo que esto puede llegar a generar determinadas situaciones de corrupción interna o de injerencia, si no está bien instrumentado e implementado este juicio por jurados, de los otros poderes del Estado y demás. Y ahí le quería preguntar a Ariel cuál es un poco la posición que se tiene o cómo ven desde el punto de vista procesal y demás, implementar los códigos de ética para el Poder Judicial, que esos códigos de ética un poco siguiendo toda la nueva corriente que hay a nivel mundial, tanto para las personas jurídicas, ¿no? De su implementación de sistemas de transparencia, de control y de anticorrupción interna, que un poco los estados delegan en las personas físicas, ¿no? Un poco cómo eso trasladarlo
hacia el mismo sistema judicial para garantizar que haya procesos éticos, que no haya una corrupción interna y que se garantice el acceso a la justicia. Bueno, Angélica, la verdad que tu pregunta es por demás de medular, porque da en el núcleo de las acciones que lleva adelante el asociacionismo judicial a nivel provincial, de manera colectiva en el espacio judicial de la Federación, que es toda la República Argentina, a nivel regional y a nivel internacional. Las acciones de fortalecimiento de la ética judicial se constituyen en una de las herramientas para sostener uno de los soportes de la independencia judicial. Y esto ofrece dos lecturas. Una primera, la ética judicial como conjunto de buenas prácticas que está generando un obrar en mayor consistencia en todos aspectos que no están reglados. Es la conducta deseable, la conducta esperable, la que puede ser tomada como modelo. La función judicial supone restricciones que no tiene el resto de la ciudadanía. Y esas restricciones están en función de sostener y fortalecer la confianza pública. Este es un surgimiento de la ética judicial que desde hace mucho tiempo se viene desarrollando y que ha tenido el apoyo de políticas institucionales de nuestra federación con traducciones concretas en adopción de código de éticas en las provincias argentinas. Pero desde hace un tiempo a esta parte se ha dado a nivel internacional, desde la suscripción, inclusive por nuestro país, de la Convención de Lucha contra la Corrupción, otro perfil de la ética judicial, que consiste en profundizar y dar consistencia a los sistemas judiciales desde el punto de vista interno, aludiendo a lo que bien podemos denominar integridad judicial, que es reconocer que toda vez que existe delincuencia organizada, vamos a tener inconvenientes de corrupción interna y que tenemos que generar aquellas prácticas que sean consistentes como para acotar estos márgenes y tener respuestas sólidas de los sistemas judiciales para combatir esa corrupción interna con estrategias de integridad. Una de estas estrategias que nosotros formamos parte, asistimos, es la Red Global de Integridad Judicial, que está avalada por políticas de Naciones Unidas y que hace 2 años está funcionando a nivel mundial, favoreciendo estas prácticas de integridad. Quiero señalar que evidentemente en esta tarea falta mucho por recorrer, pero esto constituye uno de los objetivos de mejoramiento que tiene su contracara en lo que se manifiesta a nivel de organizaciones privadas con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance a los que están obligadas las empresas, las sociedades, que constituyen precisamente la contracara de la lucha contra la corrupción a través de soluciones ahora legalmente obligatorias que tenemos que desenvolver como sociedad en su conjunto, Angélica. Gracias, gracias Ariel. Y estamos viendo un poco para poder cubrir todos los aspectos de la reforma, o todas las partes integrantes. Vimos un poco ya desde el punto de vista de la magistratura, vimos desde el punto de vista del proceso, vimos desde el punto de vista de este control ético necesario para que esto funcione y sea eficiente, y me estoy preguntando desde el punto de vista de la víctima, ¿qué es la visión que tenemos desde el punto de vista de la víctima del delito y del que está pidiendo la administración de justicia? Y ahí creo que Karina nos puede ilustrar mejor, porque justamente ellos tienen la experiencia de cómo se ha tratado esto en esta nueva forma de encarar los procesos judiciales. Bueno, sí, efectivamente es un gran tema la participación de la víctima en los procesos. Es el volver a otorgar a la víctima la oportunidad de poder participar en los procesos penales, fundamentalmente lo que me voy a referir.
y sabido es que históricamente la víctima ha tenido distinta participación, así en la edad más antigua su protagonismo puede resumirse en tomar manos propias a la hora de hacer justicia, pero luego fue neutralizada y toda la tendencia en los diversos sistemas que se han construido en materia judicial en el mundo estuvieron dirigidos a retirarla del proceso penal y otorgar el derecho al ius puninde al Estado, eliminando prácticamente toda forma de participación en los procesos, pero bueno, paulatinamente ello fue revirtiéndose y hoy se habla del redescubrimiento de la víctima en el proceso penal. La explicación de por qué ocurre esta nueva coyuntura o esta necesidad puede encontrar respuesta en varias situaciones que hablan de las deficiencias del Poder Judicial a la hora de dar respuestas, y a partir de allí empezamos a preguntarnos cómo mejorar la respuesta judicial, y hemos visto que incluir a la víctima en el proceso seguramente contribuirá a una mejor decisión judicial, pero además se respetará efectivamente su derecho a ser oída y se llevará a la práctica la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva que quedaba por fuera de los procesos cuando no tenía ninguna posibilidad de opinar sobre las decisiones judiciales que se tomaban en las causas en las que habría sufrido o algún perjuicio en sus derechos subjetivos o la afectación de algún bien jurídico protegido propio. Entendemos que conforme la materia y la competencia del fuero federal, los delitos que están circunscriptos a la investigación en este fuero, me refiero en especial a la administración pública, los delitos contra la administración pública, también el narcotráfico, la trata de personas, nos interpela a preguntarnos cómo se va a asegurar que en esta nueva organización ese derecho de la víctima, plasmado no solo en distintos tratados internacionales, las reglas de Basilia, las reglas de Santiago, y en nuestro país la ley 27.732, que tiene 3 años de vigencia, para permitir que efectivamente quienes representen a el conjunto de la sociedad afectada por la administración pública pueda participar en dichos procesos. Y en este sentido, más allá de destacar que la oralidad, la publicidad, es lo que habilita de manera más ágil que las víctimas puedan participar en un proceso penal, es interesante explicar que ese acceso a la justicia en esta era no está necesariamente delimitado solamente por concederle el derecho conforme a las normas, sino, como dije, construir procedimientos y prácticas que efectivamente le permitan hacerlo. En este aspecto, la cercanía con los tribunales de primera instancia es un factor importante a considerar. Sin embargo, debemos señalar que ese argumento no puede utilizarse para la expansión de las cámaras de impugnación, en tanto son tribunales de segunda instancia en los que la posibilidad de que la víctima pueda, desde el lugar que se encuentre, acceder a las audiencias que se realicen ante estos tribunales y poder ser oída. Desde la justicia penal de Chubut
sin la necesidad de las normas nacionales y sin siquiera la necesidad de los tratados internacionales, más allá de su existencia previa. El propio Código de Procedimiento Penal impuso bajo sanción de nulidad la obligación de escuchar a la víctima y amplió el concepto de víctima, incluyendo a las organizaciones intermedias, para que puedan participar de los procesos penales y así, de ese modo, garantizar la tutela judicial efectiva, cualquiera fuera el bien jurídico protegido afectado. Así que nosotros consideramos que es un elemento sustancial que debe incorporarse a cualquier reorganización o reforma judicial, y en este sentido no se advierte, por ejemplo, que esté prevista la creación de los cargos de defensores de víctima que prevé la ley 27372, impuesto hace 3 años. Bueno, este es mi aporte sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, Karina. Y hay un montón de cosas que evidentemente los legisladores han pensado como fuente de mejora del sistema judicial. Hay un montón de leyes ya emitidas y teóricamente vigentes que no se están implementando. Y en relación con esto, el Poder Ejecutivo ha conformado a través de un decreto el Consejo Consultivo, a los efectos de analizar determinados puntos del sistema judicial, obviamente relacionados con esta reforma. Y ese Consejo Consultivo, de acuerdo al decreto, tiene injerencia en un montón de aspectos, tanto en los dictámenes que debe emitir en relación al funcionamiento de la Corte Suprema, a su constitución, al Consejo de la Magistratura, a la estructura judicial, a la selección de los magistrados, y incluso al Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Y ahí, Alfredo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo has analizado el alcance que tiene el dictamen que tiene que emitir el Consejo Consultivo y cuál pensás que será el impacto que va a tener en la efectiva reforma del sistema judicial. Gracias, Angélica. A ver, creo que hay acá muchos aspectos a tener en cuenta. Hablamos de reforma judicial y tomando un poco lo que decían recién, ¿no? Las distintas miradas y las distintas cuestiones, la pregunta es, ¿para qué queremos una reforma judicial? Primera pregunta central. ¿En qué a mí como ciudadano, a mí como, en el caso de los que están acá presentes, la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, qué le puede interesar una reforma judicial a un inversor canadiense que viene, a una persona que está pensando en inmigrar a la República Argentina? O sea, ¿en qué le puede afectar en el día a día esa relación? Y creo que esta es la pregunta que tenemos que hacernos, porque llenarnos la boca de la palabra reforma judicial sin ponerla en el contexto es bastante, es una generalización que no tendría mucho sentido. Y acá tenemos un aspecto que yo voy a hacer y voy a tirar una frase para generar un poco de ruido, como decía el Papa Francisco, ¿no? Para hacer lío. Y voy a decir una cuestión que es central. Los sistemas constitucionales, las constituciones, son limitaciones al principio democrático. Primera regla, son una limitación al principio democrático, son una limitación que viene puesta del sistema. El Estado constitucional de derecho es una limitación a la decisión soberana y mayoritaria de los pueblos, colocándole límites para que las mayorías circunstanciales no se lleven puestos temas estructurales de fondo. Esta es la lógica que gira alrededor de los sistemas constitucionales. En esa lógica, la Constitución saca determinadas cuestiones de los sistemas de deliberación política general y lo lleva a una instancia superior en donde se exigen o bien mayorías agravadas o sistemas más complejos de determinación. Es interesante que la Constitución, sin embargo, y tanto el modelo argentino como el modelo norteamericano, que fue su base, no excluyeron a la estructuración del poder judicial de las mayorías.
Esto es un tema no menor. O sea, vemos que la Constitución regula específicamente todo lo relacionado con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, sin embargo, con el Poder Judicial hace pinceladas muy genéricas. Y esto no es un tema menor, pero no es un tema menor no solamente porque es raro que no lo regule específicamente y en detalle, sino porque la pregunta es, ¿tenían la idea de que esto quedase sujeto al vaivén de mayorías circunstanciales? Y esta es tal vez la pregunta de base, ¿no? Porque, y en realidad yo creo que la respuesta, y esto es un tema de creencia o de sensación, yo creo que la intención del constituyente no fue dejar a la estructura del Poder Judicial sujeto a mayorías circunstanciales, sino reconocer que las necesidades de la justicia son cambiantes y que pueden requerir regulaciones diferentes en distintos momentos. Pero que a estos fines la necesidad de consensos importantes a este respecto son fundamentales. ¿Cuáles son las dos reglas? Algo que ya se dijo acá, que ya mencionaron los tres expositores que me precedieron. La necesidad de salvaguardar dos aspectos. Uno, el servicio de justicia, o sea, que los usuarios del servicio de justicia puedan confiablemente recurrir a ese servicio en protección de sus derechos, sea como víctimas, sea como demandantes, que vean que sus derechos no son avasallados por una contraparte contractual poderosa. O sea, esa relación, pero al mismo tiempo también requiere una idea central, que es la independencia. La independencia del Poder Judicial es fundamental en esta estructura. Y desde este punto de vista, lamentablemente, y esta es una realidad, más allá de lo que podamos ver puntualmente en tal juzgado, en tal otro, en tal tribunal, lo cierto es que la sociedad descree del Poder Judicial. Esto es una realidad concreta. No tiene no tiene por qué tener una contrapartida fáctica. Es una sensación, es una creencia, y en este aspecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido, en el caso de Reverón Trujillo, fue muy clara al señalar que la independencia judicial es un tema de hecho y de apariencia. La apariencia es fundamental porque si el mejor sistema que no cuente con apariencia de ser un sistema independiente, no sirve, porque no le brinda la tranquilidad de espíritu que requiere el ciudadano que debe recurrir a ese servicio. En esa lógica, el gobierno nacional ha encarado una reforma judicial. Creo que debe haber pocos temas en los cuales la sociedad esté más de acuerdo que en la necesidad de que haya una reforma judicial. Y también creo que debe haber pocos temas en los cuales haya menos acuerdo, que es respecto de cómo tiene que ser esa reforma judicial. Y este es tal vez el punto de conflicto en el que nos encontramos. El presidente, dentro de esa lógica, ha armado dos esquemas que, si me preguntas a mí, Angélica, y a los que están acá escuchándonos hoy, yo creo que tiene un error técnico, algo ya se señaló, que es el Consejo Consultivo, si bien va a dictaminar sobre algunos aspectos puntuales que le pide el decreto, esos aspectos sobre los cuales va a dictaminar impactan e influyen directamente también sobre el proyecto de ley que se remitió al Congreso. Entonces, desde esa lógica, ahí veo primero una primera inconsistencia, que es, en realidad, el dictamen de este Consejo debió haber sido previo al envío del proyecto de ley, porque lo que diga este Consejo, más allá, insisto, de que los temas están acotados, va a tener un impacto central en la estructuración de todo el modelo de justicia federal que se pretende establecer. En particular, hay 4 aspectos sobre los cuales le pide el Poder Ejecutivo informe a este Consejo. Funcionamiento de la Corte Suprema, estructura y funcionamiento de la Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados y Procuración General de la Nación. Son 4 aspectos centrales. El primero, juicio por jurados. O sea, no puede pensarse la estructura del Poder Judicial Federal Penal sin tenerla sin encajarla dentro de la lógica del sistema de juicio por jurados. O
sea, más allá de que uno pueda gustarle más o menos el sistema de juicio por jurados, la cantidad de juzgados, el funcionamiento de estos, cómo va a ser la mecánica de apelación, va a depender de un modelo estructurado según cómo se organiza el modelo de juicio por jurados en la justicia federal. Entonces, encarar un proyecto de reforma central y estructural de la justicia federal penal sin considerar cómo va a impactar las propuestas que este Consejo pueda hacer sobre el juicio por jurados, es de alguna manera colocar el carro adelante de los caballos. Otros aspectos, el Consejo de la Magistratura. Es interesante el planteo sobre qué hace el presidente en cuanto a la consulta que le formula al Consejo sobre el Consejo de la Magistratura. Y es interesante porque este debate lo dimos hace 26 años, lo dimos hace 15 años, lo dimos hace 10 años, y de hecho todavía tenemos un juicio pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que ver con la estructura del Consejo de la Magistratura. La estructura del Consejo de la Magistratura requiere, primero, de interpretación política, de qué quiere decir la Constitución, o que quisieron decir los constituyentes del 94 cuando hablaron de equilibrio, de la estructuración de su composición, de su rol de administración del Poder Judicial. Estos aspectos están en la Constitución y no podrían eventualmente ser modificados por una decisión legislativa. Y al mismo tiempo, muchos de los aspectos del Consejo dependen del propio Consejo. O sea, no estarían dentro del marco de lo que podría hacer o dejar de hacer el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. También tenemos que ver este aspecto de lógicas. Entonces, también sorprende en alguna medida esta presentación que se le pide a los miembros del Consejo. En cuanto al funcionamiento de la Corte, hay algunos aspectos, creo que son interesantes para analizar. Otros aspectos creo también que tienen más de gancho político que otra cosa. Y hay aspectos que creo que son claramente ideas a debatir desde una discusión más compleja constitucional. En primer lugar, la Constitución es muy clara en cuanto a los requisitos para ser juez de la Corte. En ningún modo la ley podría limitar los requisitos o modificar los requisitos constitucionalmente previstos. Entonces podrá parecernos lógico o agradable o deseable que la Corte Suprema tenga una composición equilibrada en materia de género, que tenga una composición equilibrada en cuanto a origen de sus integrantes, pero estos requisitos, para poder incorporarlos, requeriríamos una reforma constitucional. O sea, no existe ninguna posibilidad de que una ley modifique los requisitos para integrar la Corte o la estructuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, un tema a discutir y a debatir permanentemente, y es un tema que lo hemos discutido, la Argentina lo ha discutido históricamente, es cuántos miembros debe tener. O sea, debe tener 3, 5, 9, 15, 18, 45. Son discusiones que hay que dar dentro de una lógica también de ver qué perfil queremos de la Corte. Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene un perfil determinado, de un perfil claramente de actuación excepcional. O sea, la Corte actúa en muy limitadas causas por vía de competencia originaria, muy limitadas, y por vía de apelación solamente según las reglas y excepciones que le fija el Congreso. Yo en este sentido no me caso con la idea del recurso extraordinario como lo conocemos desde 1863, si bien me gusta la lógica de un recurso extraordinario discrecional para la Corte Suprema y acotarla, pero esto es una discusión política, es un debate que tenemos que darnos desde la política, que es lo que queremos hacer con la Corte en esta lógica. Y estos son temas que tenemos que debatir, pero creo que son más temas en este momento de un debate más académico que real, porque veo muy difícil que, al menos en las circunstancias políticas actuales, podamos dar un debate que alcance los consensos políticos suficientes para que la reforma en estos aspectos no sea considerada, y más allá de que sean o no los elementos que tenga el presidente en la cabeza, uno ha escuchado de todo a estos respectos, ¿no?
más allá de cuál sea la idea que tenga el presidente en la cabeza, veo muy difícil de que se alcancen los consensos mínimos que lleven a pensar que esta reforma no es una reforma de la mayoría circunstancial. O sea, este es el punto. Insisto, más allá de que pueda tener elementos muy positivos y elementos a lo mejor discutibles y cuestionables. Y creo que si queremos tener un sistema judicial que funcione y que sea reconocido por la sociedad como un sistema independiente, si no logramos estos consensos, el mejor sistema naufraga. O sea, todo lo bueno que pueda hacerse, que puede ser muchísimo, va a quedar en la sospecha, aún siendo bueno, de que ha sido hecho con implicancias políticas. O sea, es importantísimo en este aspecto lograr generar los consensos políticos necesarios. El último elemento sobre el cual le piden al Consejo Consultivo este consejo es sobre la Procuración General de la Nación. La Procuración General de la Nación yo diría que tiene históricamente tres etapas. Una primera etapa en donde el Procurador General de la Nación era integrante de la Corte Suprema de Justicia, estoy hablando de 1853. Una segunda etapa en donde se lo miraba como el dictaminador de los casos complejos ante la Corte, dándole una visión desde la postura del Estado como Estado y no como gobierno. Y la tercera, que comienza en 1994, con la reformulación del Ministerio Público como un órgano del manejo de la acusación pública y su importantísimo grado de autonomía funcional. También este aspecto creo que es importante y es un debate que nos debemos. Lamentablemente en la Convención del 94 no se alcanzaron los consensos necesarios y se dejó simplemente una frase muy genérica en el artículo 120 de la Constitución respecto de cómo debía ser su independencia. Y esto nos lleva a que un tema que tenemos que discutirnos y de vuelta darnos un debate en donde encontremos los consensos tiene que ver con la duración del procurador y con todos los procesos que deben garantizar la independencia del procurador y de los fiscales. Y nuevamente voy en esto a ese aspecto que señalaba al comienzo, de que las preguntas al Consejo Consultivo parecen que están antes que el proyecto de ley. El proyecto de ley crea un número importantísimo de fiscalías y no tenemos claro cuál va a ser el rol de esas fiscalías en el proceso penal. Entonces, de vuelta tenemos estas contradicciones que nos plantea el proyecto de decreto. El decreto con la comisión a fin de dictaminar. Algunas cuestiones puntuales. Se ha criticado en algún aspecto la composición del Consejo. Y esto creo que es una discusión que se puede dar desde el ámbito de la política. Desde el ámbito estructural del derecho constitucional, el presidente designa una comisión con quien se le dé la gana, y esto es una constante. Cada presidente puede crear comisiones asesoras dentro de su organización, dentro de sus facultades sin ningún inconveniente y nombrar a quien tenga ganas. Entonces, desde este punto de vista no puede ser cuestionada la comisión. Ahora, sí que pretendemos darle a esta comisión la idea de que es una comisión que es absolutamente apolítica e independiente y que representa a la comunidad global, ahí podemos discutirlo. Yo tengo algunas discrepancias con ese aspecto. Pero no está mal que lo haga el presidente. No está mal que el presidente convoque, así como convocó el presidente Kirchner a una comisión para redactar el Código Civil y Comercial, o el presidente Alfonsín convocó a la CONADEP, no hay ningún inconveniente en esto. Esto es parte de la dinámica del proceso político. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy precisos en esto y separar claramente lo jurídico de lo político. Porque si no logramos hacer esta separación, vamos a quedar entrampados en un dilema que no va a tener solución. Así que bueno, te agradezco la posibilidad de contar estas ideas y a disposición para cualquier pregunta y lo que quieramos aclarar. Gracias, Alfredo. Un poco, me parece que también, leyendo los considerandos del decreto y demás, más allá del
valor enorme que podía aportar la comisión, obviamente, en sus dictámenes antes de la presentación del proyecto al Senado. Infiero que también tiene una gran connotación de asesoramiento y de dictamen al momento en el que el Poder Ejecutivo va a tener que reglamentar la ley que finalmente pueda ser aprobada, y que tal vez desde ese lugar va a tener una valoración más específica y una aplicación directa tal vez al resultado de ese dictamen, ¿no? Bueno, les agradezco a los cuatro, han sido enormemente claros en sus ponencias. Es un tema que creo que a todos los hombres y mujeres de derecho nos apasiona, en el sentido del desafío que implica una reforma que todos consideramos necesaria, obviamente, del sistema judicial, y que bueno, que en la diversidad y en las variantes podemos tener tal vez posiciones distintas en relación con las formas o la oportunidad de implementarlas, pero creo que hay un consenso general de que es necesario trabajar en mejorar nuestro sistema judicial. Abro el chat para preguntas de la audiencia, por si hay temas que algunos quieran que profundicemos o que no hemos tocado y que les resulte de interés. Gracias, María Angélica. Podemos comenzar con una, pero invitamos a los que están participando a enviarnos por chat, por escrito, las preguntas, y si quieren pueden habilitar ahora sus micrófonos también para hacer alguna consulta a viva voz. Esta pregunta es para el doctor Ariza. ¿Cuál es el enfoque que desde el punto de vista de la Federación Argentina de la Magistratura y la función judicial se tiene sobre la implementación de juicios, doctor? Bueno, la verdad que es una pregunta pertinente porque constituye justamente uno de los aspectos sobre los que tiene que pronunciarse el Consejo Consultivo. Y esto me permite entroncar esta respuesta con lo que llevamos como hilo conductor de las exposiciones a lo largo de las intervenciones, que es cómo se construye una imagen pública de los poderes judiciales, de los sistemas judiciales de Argentina, que permita restablecer la confianza y que garantice la independencia judicial. Ahí me parece que desde FAM tenemos una respuesta sintética y contundente que nos interesaría particularmente que quede como síntesis de nuestra intervención. No se puede construir un diseño de los sistemas judiciales si no se concibe de manera integrada la estructura federal con los sistemas provinciales. Y desde este punto de vista entendemos que lo que ocurre en materia de independencia judicial, las marchas y los retrocesos, los inconvenientes que tenemos en los sistemas judiciales provinciales no logran ser visualizados, al igual que la experiencia que tenemos cotidianamente en lo que se refiere al apuntalamiento constante que desde las asociaciones y colegios de magistrados tenemos sobre esta garantía ciudadana que es la independencia judicial. Somos las asociaciones quienes cotidianamente, independientemente del acompañamiento que podemos tener o no de los sectores políticos, que es muy coyuntural y variable, tenemos que afrontar esa lucha por la defensa de esta garantía ciudadana. A lo largo de este año venimos transitando un panorama bastante desolador, desde la pandemia con inconvenientes generados en las provincias argentinas. Aquí la doctora Estefanía es presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut. Para sorpresa de todos ustedes, quiero expresar que Chubut hace 3 meses que sus magistrados y funcionarios no perciben sus salarios. Si eso no es una afectación severa a la independencia judicial, no entiendo cómo podemos pensar en las condiciones de mantenimiento. Y quiero también decir que desde el mes de febrero y marzo tuvimos que afrontar a nivel nacional, con un impacto en 11 provincias argentinas adheridas al régimen de la ley 24.018, a una reforma del sistema previsional que no tomó en cuenta una discusión seria
sobre cómo esto impactaba en la independencia judicial. Y consecuentemente, aquí no podemos hacer diferenciaciones de los sectores políticos, porque la característica de licuar la consistencia de esa discusión la hemos encontrado en distintas expresiones partidarias. Desde el punto de vista del sistema de juicios por jurados, entonces volvemos como cierre a este hilo conductor. Desde las provincias argentinas hemos hecho mucho, se han implementado, tanto sea en Mendoza, en Neuquén, hemos encontrado expresiones en provincia de Buenos Aires, una sólida experiencia, una sólida absorción del sistema de participación de la ciudadanía en el juzgamiento, tal como lo destacaba la doctora Estefanía. Es un modo de democratización que se ha arraigado en una importante cantidad de sistemas judiciales provinciales, y es una política de FAM apoyar esa implementación y, desde luego, sobre todo, valernos de las experiencias positivas que ha tenido la asimilación del sistema de juicios por jurados. Consideramos que es un objetivo de las reformas procesales, a la par de otros que se han señalado a lo largo de esta exposición: la digitalización, la profundización de la oralidad, la evidente necesidad de llegar con mayor grado de inclusión de los problemas que la sociedad tiene y que están quedando fuera de los sistemas judiciales, la incorporación de la paridad de género en la composición de los superiores tribunales y, por supuesto, que también de los tribunales colegiados de todas las instancias, son caminos necesarios para obtener esos objetivos de sociedades más inclusivas que forman parte, ya tomando la justicia como eje, de la Agenda 2030 para la obtención de una sociedad sustentable para todos los países en 2030. Gracias, Ariel. Y Karina, te queríamos consultar un poco en función de la explicación que nos dio recién Ariel, y una pregunta que tenemos acá del público es: ¿cómo, si nos podés explicar cómo es el criterio de selección para cargos vacantes o nuevos en Chubut, y cuál es la situación hoy que tienen esas designaciones en relación con temas de género y diversidad? Muy, muy oportuna la pregunta. Voy a decir un par de cosas que me quedaron pendientes importantes. El sistema acusatorio de Chubut, antes de responder esto, ¿no?, permitió que en la provincia del Chubut los juicios penales, aún en los delitos más graves, como podría ser un homicidio agravado, una violación, obtienen sentencia firme en un tiempo menor a los 3 años. Y sentencia confirmada en la doble instancia en un periodo menor al 1 año y medio en promedio en toda la provincia del Chubut, lo cual da cuenta de las bonanzas que tiene este sistema, más allá de que seguramente tenemos algunos aspectos que corregir. En cuanto a la designación de los magistrados y magistradas en la provincia del Chubut, nosotros los cargos son seleccionados por el Consejo de la Magistratura, excepto, como ocurre en la mayoría de las provincias, la integración del Superior Tribunal de Justicia. Y en este momento tan complicado para la provincia del Chubut, porque efectivamente, como adelantó Ariel, la administración pública padece un atraso en el cobro de sus salarios de 3 meses y medio. A la fecha, 9 de septiembre, quienes trabajamos en el Poder Judicial no hemos cobrado el salario del mes de junio y desconocemos cuál va a ser su fecha de pago, lo cual por sí solo puede cualquier persona representarse lo que ello significa, pero además de la crisis económica y financiera institucional que vive la provincia, el Superior Tribunal de Justicia, integrado por 6 cargos, actualmente tiene 4 vacancias, y desde todas las organizaciones judiciales, esto es no solamente la asociación que presido, sino acompañada por la Red de Mujeres para la Justicia, la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, y en especial la Federación Argentina de la Magistratura, que nuclea las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
propiciamos que el señor gobernador, que es quien tiene la facultad de proponer las personas para que integren este tribunal, repare la discriminación histórica que han sufrido las mujeres de Chubut, toda vez que nunca el Superior Tribunal estuvo integrado al menos por una mujer. En ese sentido, propiciamos que sean 3 mujeres, y hemos aclarado que, porque cuando se producen estas propuestas, que aparecen las resistencias a la integración femenina o a la integración de la mujer en los cargos de decisión, que lejos de que sea una dicotomía los términos paridad con idoneidad, porque en modo alguno, cuando se proponen que sean mujeres las que ocupen los cargos de decisión, se está resignando el requisito especial que deben cumplir todos los funcionarios públicos y obviamente también quienes integran la máxima magistratura de Chubut. Agradezco haber tenido la oportunidad de manifestar esto, porque entendemos que va a ser, que debe tener la mirada nacional puesta en lo que ocurre en Chubut, a pesar de que seguramente quienes están en este panel y como público no estaban en conocimiento de lo que está pasando, porque no es un tema que interese a los medios nacionales, ni siquiera al gobierno nacional, a quienes todavía no hemos podido alcanzar para poder transmitir en grado de detalle lo que significa que en Chubut, en lugar de tener los niños y niñas y adolescentes clases, en los últimos 3 años no llegan a 180 días hábiles, ya no por la pandemia, sino porque tampoco los docentes cobran su sueldo. Los médicos que hoy deben atender la pandemia de COVID tampoco reciben sus salarios, y sumado al complejo nacional, lo que ocurre en provincia de Buenos Aires en la fecha con la policía del Chubut también se replica en nuestra provincia, toda vez que a pesar del rol que han tenido que cumplir en esta pandemia, los policías tampoco reciben sus sueldos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. Qué descripción tan cruda, ¿no? Terrible lo que está sucediendo en la provincia de Chubut. Buen punto el foco sobre género en la justicia. Aquí tenemos otra pregunta para el doctor Vítolo. Usted en el comienzo habló de que la Constitución es una limitación a la democracia. ¿Quiere explayarse un poquito más al respecto? Sí, bueno, a ver, sí, el sistema constitucional es un sistema que parte de la base de la democracia. De hecho, es interesante, la Constitución argentina, hasta hace poco tiempo, la palabra democracia no estaba en el texto constitucional, en ningún lado. Recién aparece en el año 57 con el artículo 14 bis. Y sin embargo, lo que dice en el artículo 1 es que nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Entonces, yo lo que quiero hacer acá es la distinción entre democracia y república, en donde la democracia es un elemento central en el sistema, entendiéndola como la decisión de todos nosotros como iguales, tomando decisiones sobre nuestro propio destino, pero la república como una limitación. O sea, la idea de la limitación del poder, de ese poder democrático, de ese poder de las mayorías, a través de la Constitución. Es interesante, Alberti decía en un momento cuando hablaba del Poder Ejecutivo, decía, démosle al presidente todo el poder, pero démoselo a través de una Constitución. El cierre de la Convención Constitucional de 1353, el presidente de la Convención, Facundo Zuviría, dice en una frase que está hoy pegada en la entrada del Congreso Nacional, en la reja de entrada del Congreso Nacional sobre la avenida Entre Ríos, dice, los hombres se arrodillan ante la ley porque solo así se libran de arrodillarse ante los tiranos. O sea, son todos aspectos que colocan la limitación de la voluntad mayoritaria, la canalización de esa energía política de la voluntad mayoritaria del pueblo a través de una norma que lo encorseta, que le coloca límites a su actuación. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que un Estado que no tenga división de poderes no tiene constitución. O sea, esta es la lógica cuando yo me refiero a esto. Y lo digo con esta idea, a lo mejor, de
generar el escándalo, ¿no? Es decir, ¿cómo dice que la Constitución es antidemocrática? A ver, a veces son otras palabras, ¿no? Contramayoritaria, pero en definitiva estamos diciendo lo mismo. Son limitaciones al ejercicio de ese poder mayoritario. Algún autor norteamericano ha dicho que el sistema constitucional es como Ulises cuando se autolimita atándose al poste para no escuchar los cantos de sirena, y esto es tal vez un poco el ejemplo que es interesante tener en cuenta. Muchas gracias. Doctor Fontana, usted habló en un comienzo sobre la informatización de la justicia. ¿Qué otros desafíos presenta este camino tecnológico? Bueno, yo creo que hay que pensar en dos cuestiones que son muy importantes. Primero, en la relación de la justicia con organismos administrativos. Pienso a los efectos prácticos en trámites, por ejemplo, ante el registro de la propiedad inmueble, el registro del automotor, para realizar, por ejemplo, embargos, inhibiciones, etcétera. Y además, creo que hay que repensar un poco el sistema de la ley 22.172. Recordemos que antes de la ley 22.172, cuando uno tenía que hacer desde un juzgado de la capital un embargo en un inmueble de Avellaneda, tenía que hacer un exhorto a un juez de La Plata y tramitar un expediente para que el juez de La Plata ordene al registro de propiedad inmueble de esa provincia que inscriba el embargo. Con la ley 22.172, que surgió a partir de un convenio entre la Nación y la provincia de Santa Fe, al cual adhirieron el resto de las provincias, esto se simplificó mucho. Pero la informatización de la justicia, dado el sistema federal que nosotros tenemos, hace que cada sistema judicial trabaje bajo sus propios protocolos informáticos y como sistemas que pueden ser estancos. Por ejemplo, en el régimen de la provincia de Buenos Aires se prevé que las actuaciones nunca se deben imprimir, salvo cuando vayan a extraña jurisdicción. Y eso es necesario porque en las demás jurisdicciones se aplican protocolos distintos. Entonces, habría que adaptar ese sistema a los tiempos que corren y pensar en formas de compatibilidad entre los sistemas informáticos de los diversos poderes judiciales para que tengamos una relación fluida entre tanto los sistemas de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como con el sistema del Poder Judicial de la Nación. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Fontana. Yo creo que igual hay más tela para cortar, ¿no? Así que han sido sumamente claros. Hay que mirar todas las aristas y tratar de armar un rompecabezas. No es nada fácil en este panorama. Bueno, vamos a concluir. Estamos en tiempo. Y María Angélica, quisiera escuchar tus últimas conclusiones y agradecerte muchísimo haber moderado la reunión en el día de hoy. Gracias, Laura. Bueno, primero, muchas gracias a todos los expositores porque han sido sumamente claros y nos han graficado desde distintos puntos de vista cuál es la situación en la que hoy estamos, ¿no? Creo que como conclusión, tomando y robando frases que todos han manifestado, hay algunos puntos que creo que son la clave de todo este proceso, ¿no? Uno, y que ha sido uniforme entre todos los expositores, ha sido la necesidad de que tengamos un sistema judicial confiable, ¿no? Ese sistema judicial confiable tiene que necesariamente tener integrado lo que es una justicia federal y las justicias provinciales para que funcione como un verdadero sistema, ¿no? No como departamentos estancos. Creo que de lo que hemos escuchado es fundamental la oralidad de los procesos,
el sistema de oralidad y de juicios por jurados le va a dar una celeridad palmaria al sistema que va a permitir una administración de justicia más eficiente. Esa administración de justicia con una inclusión de la víctima y con un principio rector de ética judicial, como marcaban Ariel y Karina, ¿no? que creo que debe regir a todas las instituciones de nuestro país, democracia, república, ahí no me voy a meter en la disquisición, pero creo que fundamentalmente esta reforma debería darle tanto a los magistrados, a los jueces, pero también al Ministerio Público Fiscal, las herramientas para que puedan con total independencia y autonomía cumplir con el fin como uno de los 3 pilares fundamentales de nuestro Estado, ¿no? Que es el Poder Judicial. Creo finalmente que es un proyecto que se va a llevar adelante, obviamente con el consenso de todas las fuerzas y de todos los que participan en esta reforma, y con el apoyo de quienes vamos a ser administrados por este nuevo sistema judicial. O sea, sin consensos, los grandes cambios van a ser muy difíciles y conflictuados, ¿no? Entonces, me parece que parte de esa confianza y de la madurez como país va a ser que podamos, entre todos, llevar adelante una reforma necesaria y que encontremos entre todos la mejor oportunidad y el mejor tiempo para implementarla. Muchas gracias. Muy bien, les recordamos a todos que vamos a compartir la grabación de este encuentro. Hubo muchas cuestiones a tener en consideración, así que muchísimas gracias nuevamente al doctor Ariza, a la doctora Estefanía, el doctor Vítolo y el doctor Fontana por haber participado de este espacio, y naturalmente los esperamos en la próxima reunión del Grupo Legal y Fiscal de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Hasta la próxima.